Pero quiero que vaya conmigo a su Biblia, por favor, a la carta de Timoteo. Carta de Timoteo, por favor. El apóstol Pablo, ¿ya?, escribiendo a Timoteo, su discípulo amado, le dice ciertas cosas que son importantes, ¿ya?, para nosotros. Lo primero que él dice es: toda escritura es inspirada y útil. Toda escritura. Cuando está hablando de toda escritura, quiero que me entiendan, en primer lugar, que la Biblia que tenían los apóstoles, Jesús, no era el nuevo no existía. Amén. ¿Ya? No había Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, ni siquiera se había escrito. Había Antiguo Testamento. Por tanto, cuando ellos hablan de la Biblia, de la palabra de Dios, no hablan del Nuevo Testamento, están hablando del Antiguo Testamento. Amén. Para ellos, la Biblia, o la Tenaj, como es el nombre que se usa en hebreo, ¿ya?, era el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento tenía ciertas divisiones. Por favor, vaya al libro de Lucas. Voy a darle algunos versículos. Lucas, capítulo 24. En este capítulo, Jesucristo nos enseña las divisiones que tenían los antiguos frente a las Escrituras. Versículo 44. Miren lo que dice el texto. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Aquí hay tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Bien. La ley de Moisés, los profetas, y en tercer lugar, los salmos. Les voy a dar las frases como se escribía, cómo leían ellos. A la ley de Moisés ellos le llamaban la Torá. ¿Ya? ¿Cómo le llamaban? Torá. A los profetas le llamaban Nabiim. Y a los salmos le llamaban esos eran los nombres hebreos para estas frases. Y ahí ellos ocupan la T, la N y la K para pronunciar que la Biblia de ellos se llamaba así. Tenach. ¿Se dan cuenta? Amén. Usaban estas letras para formar el nombre de la Biblia. ¿Cómo se llamaba la Biblia judía? Tenach. ¿Ya? Nosotros le llamamos Biblia. Ellos no le llamaban Biblia, le llamaban Tenach. La Tenach era ya la unión de todas las palabras en cuanto se dividía la Biblia. Para ellos, la ley de Moisés era lo más importante. ¿Amén a eso? Amén. Así que toda la cultura judía estaba basada, en primer lugar, en los 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para nosotros esos son los nombres porque así lo hemos leído, pero la Biblia originalmente no tenía esos nombres. ¿Me entiende? Cuando se escribieron los libros se llaman primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés y quinto libro de Moisés. No tenían los nombres que tienen hoy. Eso fue el año 280
cuando se hizo la Septuaginta, una Biblia griega que se tradujo desde el hebreo al griego, ahí se le dieron esos nombres. Y de ahí que la Reina Valera, nuestra traducción al castellano, desde los idiomas originales, ya ocupó esos nombres que le había puesto esa Biblia, la Septuaginta, ya a nuestra Biblia. Entonces, cuando usted le dice, hermano, vamos a abrir el libro de Génesis, pero originalmente, ¿cómo se llamaba? Y Éxodo, y Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Me está entendiendo? O sea, no tenían los nombres que hoy día les conocemos. Eso es bien importante entender. Ahora, la Torá era la principal base. Después de la Torá venían los profetas. Ahora, al principio solo se incluyó los 5 libros de Moisés. Pero posteriormente ya se le añadieron todos los libros históricos. ¿Usted sabe cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después se incluyeron dentro de la Torá. Pero originalmente solamente eran los 5 libros, porque los siguientes libros, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, se compilaron ya más o menos en tiempo de Jeremías. Y Jeremías estoy hablando del año 600. ¿Y Moisés en qué año está? 4000. ¿Alguien se acuerda de las clases pasadas? ¿En qué año está Moisés? 1500 antes de Cristo. ¿En qué año está Moisés? 1500. Usted tiene que tener claras esas fechas. Yo ya lo he enseñado. El año 1500 antes de Cristo aparece Moisés escribiendo la Torá. Ya, él escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ya, y es bien importante que usted tenga claro que la ley es la base de el pueblo judío. Es su fundamento. Cristo cambia totalmente eso. Amén. ¿Amén a eso? Amén. La ley queda en último lugar. Y los profetas que estaban en segundo lugar pasan a estar en segundo lugar, luego los apóstoles, Cristo, los apóstoles, los profetas y la ley. En ese orden tenemos la Biblia hoy. Nuestra hermenéutica o nuestra interpretación de la Biblia cambió radicalmente por causa de ¿quién? De Jesucristo. Así que cuando usted toma el Antiguo Testamento, tiene 1600 años de historia. Ya, y 1600 años de compilación de muchos libros. Lamentablemente, hermanos, y eso es lamentable, el pueblo de Dios ha interpretado muy mal el Antiguo Testamento. Muy mal. ¿Por qué? Primero, los adventistas le han dado mucha fuerza. Y por otro lado, las iglesias fundamentalistas como los bautistas y aún mismo los pentecostales, bueno, los pentecostales no saben lo que han explicado. Es una cuestión que lamentablemente tenemos que decir. Pero los bautistas han relegado el Antiguo Testamento a la nada misma, diciendo que la ley ya no existe, que no tenemos que vivir bajo la ley, que la ley no tiene validez. ¿Amén? Amén. Pero quiero enseñarles algunas verdades que Jesucristo comienza a decirnos en el libro de Mateo. Recordemos que nosotros estudiamos Mateo. Y yo quiero ver el Antiguo Testamento desde la visión de Mateo. Vaya conmigo a su Biblia. Capítulo 5, versículos 17 al 20. Vamos a leer de algunos versículos. ¿Alguien puede leer el 17? Amén. Ya, hermana Gladys, el 17, ¿qué más? Más 18. ¿Qué más puede leer? Faltan 2 versículos. ¿Nadie más quiere leer? Ya, hermana Villeray, 19, falta 1, el 20. Hermano 20. Listo. Comenzamos con el 17. Amén. Mateo 5, 17. Mira lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pare ahí. Esta idea ha traído un concepto entre muchas iglesias. Yo la voy, no sé si usted la va a escuchar, pero quiero advertirle de antemano. Hay algunos profesores en Biblia que dicen que Cristo cumplió la ley, por tanto la ley fue abolida porque Cristo ya la cumplió.
que la ley no tiene vigencia, que la ley no tiene efecto, que no existe ley. Pero quiero enseñarles una verdad. Pablo señala que la ley tiene una función. Una función. ¿Cuál es la función de la ley? A saber. ¿Ah? A saber del pecado. Descubrir el pecado. Tiene el conocimiento del pecado. O sea, por la ley conocemos lo que es pecado. La tarea de la ley es hacer que el pecado aflore, Amén. se vea fuerte. O sea, sin ley no hay pecado. O sea, Pablo lo dice de esta manera, capítulo 7, versículo 7 del libro de Romanos. Léalo, por favor. Romanos 7, 7. Dice Pablo, porque yo no conocería la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. ¿Alguien lo tiene? Hermano, ¿cuánto? 7, 7. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué hace la ley? Dice lo que es pecado. Amén. La ley apunta al pecado. Esa es su única tarea. O sea, si alguien quiere conocer lo que es pecado, ¿qué tiene que leer? La ley. Ahí va a descubrir lo que es pecado. ¿Por qué es tan importante tomarla en cuenta? Porque si no toma en cuenta la ley, escúcheme bien, el diablo toma derechos. Los derechos legales que el diablo toma tienen que ver con qué? Con la ley. Las actas y decretos, ejemplo, voy a leer. Usted peca y a causa de usted pecar, el diablo tiene derechos. ¿Desde dónde toma esos derechos el diablo? Desde la ley. Es como la constitución espiritual de Dios. La ley dice que es espiritual. Repita. La La ley es espiritual. Pero dice Pablo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no me sujeto a la ley, ¿ya? La ley tiene una condición, mata. Lo único que hace la ley es, pecaste, ¡pum! Chao, fuiste. Es todo lo que hace la ley. La ley no perdona. La ley simplemente mata. Y la ley hace que el pecado aflorezca. O sea, yo conozco el pecado a causa de la ley. ¿Amén a eso? Amén. La gracia, escúcheme bien, tiene la tarea de remarcar la misericordia de Dios. La ley no marca ninguna clase de misericordia. ¿Puede leer el siguiente versículo al que le corresponde? Que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo no pasa la ley? Hasta que todo se haya cumplido. No, hasta que no pasen qué cosa. Ni una jota ni una tilde. No, siga, lea bien el texto, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Hasta que pasen qué cosa? Cielo y la tierra. Ahí está. Lea bien el texto, no dispare para cualquier lado. La mala lectura provoca mala interpretación de la Biblia. Amén. ¿Amén a eso? Amén. La ley dice que no pasará hasta que no pase el cielo y la tierra. Le pregunto algo. ¿Hay cielo? ¿Hay tierra? ¿Pasó la ley? Mientras no pase la ley, ¿ya? La ley es vigente. Y tiene que ocurrir algo, tiene que desaparecer el cielo y la tierra. Ahora, ¿cuál es la función de la ley en la iglesia? ¿Aló? ¿Cuál es la función de la ley en la iglesia? Esa es la función primaria. Muy bueno. Pero hay una segunda función. Se lo voy a enseñar. Gálatas 4:1. Vamos a ver si usted sabe. Mira lo que el texto dice. Gálatas 4:1. ¿Lo tiene? Léalo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, Sí, siga. sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lee. Dice que cuando una persona cristiana es niña, debe estar bajo la ley. La pregunta es,
¿Cómo se sabe que una persona ha madurado? Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Muy bien. ¿Qué provoca el fruto del Espíritu en una persona? Madurez. ¿Eso es lo único que provoca? Le provoca la capacidad de cumplir la ley, ya no por la fuerza. ¿Me está escuchando? Cuando usted tiene madurez, ahora, voy a decir algo que le va a molestar. La mayoría de ustedes no son maduros. Amén. Amén. Aunque algunos sí se consideran maduros, les podría mostrar por la ley la inmadurez. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Una persona que no vive bajo las reglas de la palabra no es maduro. Amén. Es un niño. Amén. Es una persona inmadura. ¿Cómo se sabe que una persona es madura? Porque vive por la gracia, cumpliendo la ley, sin la obligación de cumplirla, sino por naturaleza. Voy a explicar cuál es el problema. La ley es espiritual. Por tanto, yo no la puedo cumplir porque yo soy humano, carnal. Solo con la presencia de Dios en mí, que provoca el nuevo nacimiento y provoca una nueva naturaleza y provoca que yo pueda vivir bajo la ley, cumpliendo los preceptos de la ley por causa de la fuerza que viene sobre un cristiano cuando ha nacido de nuevo, es solo allí donde puedo cumplir la ley, no por la naturaleza humana. Amén. Quiero que me entienda, la naturaleza humana no puede cumplir la ley, la carne se opone a la ley. Amén. Quiero explicarle algo. Usted es rebelde por naturaleza a la ley. Amén. Dice que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Amén. Porque no puede ni tampoco quiere. ¿Qué quiere decir? La ley es el enemigo número uno de tu carne. Amén. Se oponen de tal manera y con tanta fuerza. Ahí está la vigencia de la ley. La ley muestra lo carnal que eres. Ahora, ¿qué obliga la ley que yo deba hacer? Vea, ¿cuántos cristianos dicen ser maduros y no diezman? Amén. Amén. Un cristiano que no diezma por naturaleza, o sea, que no se le obliga a diezmar, sino que de propio gusto sabe cumplir los principios de la ley, es porque ha madurado. Un cristiano que le cuesta madurar es un cristiano que le cuesta dar. Amén. Amén. O sea, si mi hermana le pasa el sobre y usted se enoja, usted no es maduro. Amén. Amén. Si usted habla en contra de dar, usted es, Inmaduro. porque a un niño le cuesta dar, Amén. ¿o no? Amén. Vea, regálele galletitas y dígale, comparte con tu hermano. No, las galletas son mías. Y dile, de ese paquetito de galletas tú tienes que diezmar. Él cuenta la galleta y dice, son 10, tengo que diezmar una. Pastorcito, que a usted no le gustan las galletas. Porque el niño no va a querer dar. Amén. En cambio, la persona que ya ha madurado en Cristo sabe su responsabilidad. No hay que obligarlo a esa responsabilidad. Amén. Diga conmigo, la madurez La madurez se nota en el bolsillo. se nota en el bolsillo. Amén. Una persona inmadura es aquella que retarda su diezmo. Le saca siempre ya el cuerpo a la jeringa. No. Yo no voy a diezmar, no me alcanza. Es inmaduro. Amén. La primera marca de una madurez está en el dar. Amén. Amén. Yo sé que no le gusta, Amén. porque usted es inmaduro. Señor. Usted se enoja cuando le hablan de dar. Una persona que se enoja cuando le hablan de dar es una persona inmadura. Amén. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Porque el que es maduro y tiene una comunión profunda con Dios, lo que quiere es dar. Amén. Todo le pertenece a Dios, ya lo entendió, ha madurado, no necesita que le obliguen a dar, él da por naturaleza. Amén. Le doy la segunda marca de un inmaduro, Amén. Amén. no le gusta sujetarse a las reglas. Amén.
Cuando usted ve a una persona, sea evangelista, pastor, misionero, sea quien sea, la madurez no implica el cargo. Por favor, entiendan esto. La madurez no implica el cargo ni la unción. Usted puede ser apóstol y un cabro chico, un niño. Pero ¿cómo llegó al apostolado? No sé. Es la desgracia de este país. Y es la desgracia de la iglesia. Los niños llegan a cargos que no deberían llegar. Alguien diga amén. Una persona madura, lo primero que aprende, lo segundo que aprende es a sujetarse a la autoridad. Note cómo Dios le pone reglas a Israel. Y reglas tras reglas ellos las rompen. ¿Cuál es la primera regla que les pone? Maná. 6 días sacarás para el día. El sexto día sacarás para 2 días. El primer día ellos ya sacaron para guardar para el segundo día. Y la Biblia dice que se les agusanó. Alguien diga, a los inmaduros siempre se les abusaron las cosas. A los inmaduros siempre se abusaron las cosas. En lo espiritual eso es así. O sea, Dios tiene reglas. Y el inmaduro no entiende las reglas ni les gusta cumplirlas. Una persona madura por naturaleza cumple las reglas. Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Qué es lo que tiene que cuidar del niño? Que no se caiga, que no meta bulla, que no arme desorden, que preste atención. Pero una persona madura, necesariamente usted tiene que pedirle eso, porque ya conoce las reglas. En cambio al niño usted tiene que marcar las reglas y una y otra y otra y otra vez. Cuando una persona es profesora de escuela, se da cuenta que al niño jamás le gustan las reglas. Y a los cristianos inmaduros tampoco les gustan las reglas. Yo le digo, póngase corbata cuando venga a la casa de Dios. No le gustan las reglas. No me gusta la corbata. Aleluya. Son sencilleces. Pero una persona madura sabe prever. ¿Qué hace? Sabe que va a llegar tarde a la iglesia, no puede llegar, deja una camisita y una corbata en la iglesia limpiecita para cuando llega atrasado, pesca la corbatita, pesca la camisita y se la pone. Él sabe la responsabilidad de estar en la casa de Dios bien arreglado. Pero como una persona es inmadura, se nota. Mire, uno dice, oh, yo estoy madurando. Cuando uno empieza a dar las marcas de la inmadurez, uno dice, ¿cómo es posible que yo sea tan inmaduro y ni siquiera me había dado cuenta? Le voy a dar la tercera causa de inmadurez. ¿Le gusta? Le voy a enseñar la tercera causa de inmadurez. Amén. El inmaduro sigue a la masa, no al líder. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando se arma un grupito en contra del pastor de la iglesia, el inmaduro siempre se junta con el grupito, no defiende al líder. Yo sé que más de algunos se ha dado cuenta de eso. Que cuando hay un grupito de gente en la iglesia que arma guerra, un caso claro bíblico es Coré. Coré se juntó en contra de Moisés. Aarón era inmaduro, María era inmadura, no entendían la tarea de autoridad y hablaron contra su hermano. Aarón se salvó porque era sumo sacerdote y no podía tener lepra, pero María quedó leprosa. Los inmaduros siempre son los que hacen problemas. Amén. Gracias. ¿Por qué se tan pocos amén en esta afirmación? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y voy a explicarle. Al inmaduro le molesta que lo corrijan. Amén. No. ¿Usted ha notado que al niño no le gusta que usted le llame la atención? La pregunta viene de cajón. ¿Y a usted? Tampoco. Si a usted no le gusta, es que es una persona Madura. El maduro hace. Baja la cabeza, reconoce su falla, trata de cambiar. El inmaduro se enoja, se embronca y quiere. El inmaduro no está preparado para los conflictos.
Amén. En cualquier conflicto el inmaduro sale mal parado. Usted nota inmediatamente que la persona es inmadura porque reacciona mal. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? ¿Cómo reaccionó Israel frente al conflicto que había? Bueno, la ley tiene esa función. La ley muestra, si usted lee por favor los 5 libros, va a notar una enormidad de fallas que uno tiene, porque la ley es el espejo de mis fallas. Amén. Amén. ¿No le ha pasado que usted se mire al espejo para ver si está bien la corbata, si tiene una manchita, si está bien peinado, si está afeitado? ¿Sí o no? El espejo refleja lo bueno y lo malo de usted. La ley es el espejo de su alma. Amén. El problema es que nosotros tendemos a cambiar la importancia a la Biblia. Diga conmigo, la Biblia tiene mucha importancia. Y la ley también. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Jesús lo dijo de esta forma. Si alguno enseña alguno de estos mandamientos muy pequeños, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero si alguno no enseña estos mandamientos muy pequeños, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Le voy a explicar cuál es el drama de los pastores. Como el pastor tiene un compromiso de vivir de la obra, yo vivo de la obra. Si mi hermana me diezma 65,000 pesos semanales, la voy a cuidar. Porque es una oveja que da lana. Pero cometo el error de no corregirla. ¿Me está escuchando? Porque mi hermana da bastante, yo no la voy a corregir porque se me puede enojar y dejar de diezmar. Ese es el problema de la mayoría. No enseñan toda la palabra de Dios. Porque la gente tiende a enojarse con usted. Y cuando usted, mire, voy a decirle la verdad, como usted es la autoridad, la primera cosa que tratan de anular es su autoridad sobre ellos. La ley nos muestra cuánto valora Dios la autoridad. ¿Quién escribe la ley? ¿Qué revelación tiene usted? ¿Cómo le muestra el Señor? ¿Ya? Moisés era la autoridad puesta por Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios con los que se rebelaron contra Moisés? ¿A Coré qué le pasó? O sea, Dios avala una autoridad. Amén. Y una autoridad fuerte. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Dios la avala. Está escrito en la ley. ¿Por qué avala? ¿Por qué Dios tiene que avalar una autoridad fuerte? ¿Puede decirle a su hermano? Dígale a su hermano, Dios avala una autoridad fuerte porque yo soy confiado. Ahí está el aval. Si no hubiera una autoridad fuerte, usted podría ser porfiado y nadie le podría decir nada. Aún hay gente dentro de la iglesia que viene y no acepta la corrección. No acepta al pastor. Se enoja con el pastor y ya no diezma. Se enoja con la obra y deja de ofrendar. Aún su ofrenda es miserable. Vaya a la ley y vaya a anotar todas las ofrendas que Dios manda al pueblo a dar. No eran pocas. Acá recogemos una ofrenda por culto. Vaya a la ley y va a anotar que cada vez que el pueblo pecaba tenía que traer algo. Que pagaban medio ciclo, que pagaban los diezmos, que pagaban la ofrenda, ofrenda de pacto, ofrenda por esto, ofrenda por aquello. O sea, era dar. Amén. Y es la ley. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia no enseña al nuevo la ley. ¿Por qué no le enseña al nuevo la ley? Porque el nuevo viene con tantas mañas que uno dice, no, yo no, hay que tener misericordia y paciencia con los nuevos. Sí, pero si usted le deja las mañas, el nuevo se queda con esas mañas. Amén. Y se cría con esas mañas. Y crece en la iglesia con esas mañas. Y al final el nuevo llega a ser viejo, nuevo. Nunca madura.
Siempre es una persona conflictiva, problemática, difícil, con líos. Nunca es un aporte, siempre es un conflicto, siempre hace las cosas como él cree que debe hacerlas, nunca se sujeta a la autoridad porque es un niño. Y si no, ¿alguien ha ido alguna vez al colegio a ver a su niño? ¿Ha notado el desorden y el caos que hay en el colegio? Como parece más escuela de arte marcial que colegio. Porque el niño por naturaleza es rebelde, contumaz, peleador, difícil de sujetar, desobediente por dos razones básicas que hoy día ocurren. Que en mi tiempo no ocurrían. En mi tiempo el profesor tenía derecho de pegarle al niño. Así que uno miraba al profesor con otra visión. Uno llegaba a la casa y ay de usted se hablaba delante de los adultos. Era una sola mirada y el niño tenía que irse a otro lado porque los adultos estaban conversando y el niño no tenía derecho a meterse a conversar o a dejar en vergüenza porque la mamá decía, no, si lo que pasó fue esto. No, mamita, si usted te acuerda que él dijo esto. Y la pobre mamá queda roja, verde y amarilla porque el niñito la dejó ¿dónde? En vergüenza. Y ese es el problema de la ley. La ley apunta a esto. La ley es el tutor. ¿Cuál era la tarea de los griegos? Quiero que se entiendan porque era una tarea importante. La palabra paidagogos, que se ocupa en Gálatas, tiene que ver con un profesor de párvulos. Una parvularia, un parvulario. Pero en el antiguo, venga para acá. Venga para acá. La tarea no solo era enseñarle a hablar, era enseñarle a caminar. Y le ponían un libro sobre la cabeza y él tenía que caminar sin botarlo. Camine. Era complicado porque le enseñaban a sentarse, siéntese, le enseñaban a responder, le enseñaban modales, cosa que los adultos y los niños hoy día no tienen. Amén o no. Vivimos en una sociedad rebelde, contumaz, difícil. ¿Cuál es la causa? La causa es que los mundanos no conocen la ley y los cristianos tampoco la quieren obedecer. Amén. Aprenda. Nunca levante la voz contra una autoridad. Amén. Tenga razón o no tenga la razón, es la autoridad. Amén. Ese es un principio de la ley. Un principio de la ley es, ¿ya? Respeto a la autoridad, respeto al anciano. ¿Me está entendiendo? Amén. Respeto a quien es un ministro. Amén. Era algo importante en la ley. La ley enseña un montón de situaciones frente a la administración. El sacerdote tenía un grado de autoridad frente a sus hermanos para administrar sobre lo que era bueno y era malo. El sacerdote podía decir, este es leproso, y lo sacaba del campamento, y él no podía entrar al campamento mientras el sacerdote no se lo permitía. Pero ¿qué vemos hoy día? La gente viene a la iglesia, llega tarde, ya la gente viene a la iglesia y no quiere ser corregido y quiere que Dios lo use. ¿Me está entendiendo? Amén. Y discute frente a la autoridad. No, por eso es tan importante que entendamos el principio de la ley. La ley ya está contra todo lo que es tu carne. Por eso a la carne no le gusta la ley, porque la ley tiene una condición. Te muestra todas las fallas, el mal carácter, los cabros chicos, lo chiquilín, lo mañoso, lo idiota, lo mal genio que eres tú y cómo hay que corregir. Amén. Y eso no nos gusta. ¿Alguien diga un amén? Amén. Alguien pensaría que este estudio, voy a aprender la profundidad de la palabra, introducción al Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo! Bueno, le voy a explicar.
Lo que Dios quería era ser un pueblo grande, sabio, inteligente. De tal manera que el resto de los pueblos que vivían cerca de Israel vieran la naturaleza de Israel, la forma de vivir de Israel, la forma de comportarse, porque la ley tenía que ver con todo lo que se vivía en la sociedad. Aún más, si alguien no quería casarse con una mujer, porque era la ley decía si mi hermano moría y no dejaba hijos, yo debía casarme con la mujer que él había tenido, y el primer hijo tenía que tener el nombre de mi hermano. ¿Me está entendiendo? Amén. Y si no lo hacía, yo tenía que sacarme el zapato y entregárselo a otra persona, y mi casa se llamaba la casa del descalzado. Eso es claro en la ley. O sea, la ley tenía cosas para todos. Señalaba qué pasaba si en una pelea estaban peleando dos hombres y una mujer le agarraba las cosas al otro, que la mujer debía ser cortada a la mano. El apiedrar era costumbre de la ley. Si un hijo maldecía al padre, debía ser apiedrado. Acá varios estarían bajo un montón de piedras. Amén. Y se llaman cristianos. Usted jamás puede maldecir a su padre. No importa que él sea su padre. ¿Me está escuchando? Amén. Usted jamás puede maldecir a su madre. Así es. No importa quién sea su madre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque tenemos la sociedad que tenemos. Porque la ley no se aplica dentro de la iglesia. La gente viene a la iglesia, hermano, ¿por qué no vino? Porque no quiero. Y después, hermano, quiere que Dios lo bendiga. La ley maldice al que no obedece la ley. ¿Qué quiere decir? Muchas de las maldiciones que usted tiene son causa de su porfía. Diga conmigo, a los porfiados les viene maldición. Y usted dirá, ¿por qué? Porque, escúcheme bien, la ley tiene reglas. Y si usted no vive bajo la ley, las maldiciones de esa ley le tocan. La mujer debe sujetarse al marido. El marido debe amar a la mujer. Hay principios en todo lo que se rodea la palabra. Y lamentablemente la ley decía, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, era tan drástico. ¿Por qué es drástica la ley? Si usted quiere dictadura, Dios es el primer dictador. Amén. ¿Por qué? Y yo sé que hay algunos por ahí y alguien que vea este video va a estar en contra de lo que yo voy a decir. Pero cuando viene la democracia es una desgracia. Amén. Los políticos no saben dirigir el país porque hablan de los derechos humanos. Y un delincuente mata a una persona, en cambio ese delincuente es protegido por los derechos humanos. ¿Y quién protege a la víctima? ¿Quién protege al que le robaron? ¿Quién protege al que asaltan? ¿Quién protege a esa casa que fue desvalijada? Los tipos vienen con pistola y balean a medio mundo, pero a ellos no les puede pasar nada porque los derechos humanos. ¿Nota eso? Pero en la ley no es así. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde llega la fuerza dentro de la iglesia de la ley? Total. Dice la Escritura, si usted y usted se pelean, usted tiene que venir a juicio a la iglesia. Y estar bajo la condenación de la iglesia y el juicio de la iglesia. No pueden ir a juicio con los mundanos. Pero la pregunta es, ¿cuánta fuerza tiene la iglesia de hoy, en la gente de hoy? Nada. ¿Por qué? Porque un bellaco abre una iglesia allá, otro bellaco abre otra iglesia allá y otro bellaco otra iglesia allá. Entonces los bellacos que quieren vivir con las formas de ese van allá y el pastor, como quiere tener gente, no les dice nada. No los corrige, no los instruye, no los enseña, no los amonesta ni los disciplina. ¿Qué clase es? Como él es bellaco, toda la congregación que tiene es la congregación de los bellacos de los últimos tiempos. ¿Me está entendiendo? Si tu pastor fuma, si tu pastor se embriaga, si tu pastor es bueno para la cerveza y echa garabato, y es tu pastor, de seguro no te puede corregir a ti en nada. Entonces para ti es como ir a esa iglesia, fumar, tomar, ir a un baile, hacer todo lo que quieras, porque el pastor lo hace. A mí me pasó.
Yo tenía gente de la Unidad Metodista Pentecostal, ¿ya? De la aberración llamada Unidad Metodista Pentecostal. Y gente de esa iglesia se vino conmigo. Y era un grupo de jóvenes. Terminamos el culto de jóvenes. Me dijo, pastor, vamos. Vamos, íbamos en un auto. Nos bajamos en un pool. Entramos y dije, ¿qué van a hacer? Y vamos a jugar un poolcito y vamos a tomar una cervecita. Y después del culto. ¿Me está entendiendo? ¿Qué clase de cristianismo tienen ustedes? Pero si veníamos siempre con el pastor. Porque la gente quiere que el pastor les dé licencias. Amén. Si yo te digo que no y usted dice que sí, usted es maldito. Amén. Porque yo estoy enseñando la palabra. Y si usted quiere rebelarse contra la palabra, váyase al infierno porque vaya. No venga a la iglesia. Si usted quiere ser salvo, venga a la iglesia. Amén. Si usted quiere servir a Dios, venga a la iglesia. Amén. Pero si usted no quiere vivir de acuerdo a los parámetros del Evangelio, yo a un alma nueva la tengo que cuidar con temor y de a poquito enseñarle. Alguien diga amén. Amén. Pero a un cristiano que lleva años en la iglesia, que caminó por buen tiempo y ya no quiere cambiar, ¿sabe lo que es? Una manzana podrida. Amén. Y va a ensuciar el recto. Amén. ¿O no? Amén. Entonces la Biblia dice que debo reprenderlo duramente. Porque si yo le pongo reglas para su bien, para que usted se salve, para que usted sea parte del mundo. El mundo es corrupto. Amén. El mundo nos va a llevar a la destrucción, hermano. Amén. Alguien diga amén. Amén. ¿Hay algo bueno en el mundo? No. Pero ¿sabe cuántos cristianos viven como mundanos? Y no vienen a la iglesia y no, este pastor es muy duro, es de mucha guerra, es muy dictador, es muy... Hermano, si yo quiero amarlo, lo debo corregir. Amén. Si yo no lo corrijo, no le enseño, no le instruyo, no lo amonesto, no le llamo la atención, hermano, yo soy un mal pastor. Amén. Así es. ¿Quiere un mal pastor? Un mal pastor lo va a tratar con cariño, con dulzura, con amorcito, y usted va a vivir como quiera. Ah, por ejemplo, esta semana, qué bueno, ¿quiere coordinar? ¿Quiere predicar? Y va a haber fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos. Y el Señor va a juzgar a la iglesia. Amén. Y todos vamos a caer bajo juicio. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere una iglesia muerta? ¿Alguien quiere un avivamiento? Amén. El avivamiento comienza con arrepentirse del pecado y cambiar. Amén. Si no hay cambio, no hay avivamiento. Amén. Esa es la verdad. El Evangelio, por eso la ley es dura. La ley mataba. La ley no permitía homosexuales. Los mataba. Amén. Alguien dirá, hoy qué Dios tan drástico. Prefiere ser Dios drástico y quiere una nación pura, limpia, a la gente que vive hoy día en nuestra sociedad. Le hago una pregunta, ¿usted anda seguro en esta sociedad? No. Anda conmigo que los boteen, que lo asalten, que niños de 12, 10, 9 años andan con droga, con pistola, con pasta base, con piercing por todos lados, ¿ya? Parecen buscar coladores con tanto piercing. ¿Verdad? Dígame que no hacen el ridículo. ¿Para dónde va nuestra sociedad? A la corrupción. La pregunta es, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Ser la luz. Amén. La ley es la que nos lleva a la luz. Por eso la ley es dura. Y al nuevo tiene que enseñarse ¿qué cosa? La ley. La regla es esta y esta. Y el nuevo dice, ¿y esto es el Evangelio? Allá me predican que el Señor quiere prosperarme, que el Señor quiere bendecirme, que no me imputa de pecado, que el Señor me aguanta todo. No, hermano, eso es un daño para usted. Amén. Usted me puede tener mala y no quererme y tenerme bronca y yo no gustarle. Y usted dice, vengo a estudiar y para más remate me retan. Vengo a aprender la palabra y no me enseñan la... Estoy enseñando justamente el principio de la ley. Amén. La ley tiene un principio. Mostrar el pecado. Dígale a su hermano esto. Sé que cuando te muestran tu pecado, a ti no te gusta. ¡No! No nos gusta. No me diga que le gusta, no sea mentiroso. No nos gusta. Amén. Y la ley hace eso. La ley hace esto. Ve una llaga de pecado y adivine qué hace. Mete el dedo
y lo revuelca y uno se recorce. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué el pastor justo tenía que hablar de lo que a mí me molestaba? ¿Por qué el pastor tenía que apuntarme justo a mi defecto? El pastor no me ama. La pregunta es, ¿Dios te ama? Amén. ¿Y por qué creo el infierno? ¿Y por qué algunos se van a ir ahí? Aleluya. Porque Dios es amor, pero no acepta el pecado. Amén. O sea, Dios quiere que tú cambies. Amén. Si tú no quieres cambiar y quieres ser testarudo, confiado, el principio de la brujería es la terquedad. Usted comienza a ser terco y se vuelve amigo de Satanás. Amén. Satanás es el primer soberbio y terco de la historia. Él por los siglos no se va a arrepentir de lo que hizo. Se rebeló contra Dios y él arrastró a la tercera parte de los ángeles porque los rebeldes juntan a los rebeldes. Amén. Gracias, Señor. Yo conozco un montón de pastores rebeldes que tienen una congregación de rebeldes. Claro, como él es rebelde, él es contumaz, él vive a su manera, ¿qué clase de gente tiene? Si usted nota la Biblia, lea la Biblia, ¿alguno ha leído la Biblia? Amén. Va a notar que cuando los reyes eran malos, eran corruptos, llevaban al pueblo a la corrupción. Y el pueblo lo seguía. Le voy a explicar por qué. Porque si yo lo llevo a un baile a usted le va a gustar que yo lo lleve al baile. Porque a la gente le gusta más el pecado que la santidad. Así es. Le gusta más lo malo que lo bueno. Amén. No le gusta que lo corrija. No nos gusta. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces cuando uno se introduce en la ley de Moisés, note que la ley está al principio de la Biblia. Usted abre la Biblia y comienza la ley. Génesis. Ahí comienza la ley. O sea, alguien, Señor, yo quiero aprender tu palabra. Lea la ley. Pero es muy dura. ¿Qué? Es dura. Porque sin pasar la ley, usted no puede ir a la guerra. Amén. Después de los 5 libros viene Josué. Amén. ¿Sí o no? Amén. O sea, sin limpiarte de todas las fallas que tenías, no podías echar fuera demonios, ni andar poniendo manos, ni ya el diablo aquí, yo lo vengo al diablo, lo tengo bajo mi pie, y el diablo dice, sí, mira para arriba, a ver quién tiene a quién. Mira para arriba, no mires para abajo porque allá abajo no estoy yo, mira para arriba. Vaya a ver quién tiene a quién. ¿Quién es el rebelde? ¿Quién es el contumaz? ¿Quién es el idiota? ¿Quién es el enojón? ¿Quién es la cascarrabia, el cascarrabia? ¿Quién es el que se enoja y anda con las mañas? Y usted se llama cristiano, mañoso. Usted es hijo de Dios y tiene maña. Entonces la pregunta es, ¿no es un niño todavía? Amén. Amén. Y necesita madurar. Así es. Y necesita sacar todas esas cuestiones que están mal. Amén. Y yo tengo que darle leche todavía. Ve, guau, guau, ve. Parecía oveja, no sé qué cosa era. Pero algo era. ¿Me está entendiendo? Tengo que darle sustancia suavecita, alimento sencillo. Porque usted tiene que aprender que en el reino de los cielos, la mañosa y el mañoso son niños. Así es, Señor. Y no pueden hablar. El niño no tiene derecho a opinar. Porque ¿qué va a opinar una mañosa y un mañoso? ¿Qué? ¿Qué va a decir? No, es que esto no me gusta. Si soy mañosa no puedo opinar. Si soy idiota, lleno de maña y mal genio, cascarrabia, furioso, enojón, gritón, y quería opinar en lo espiritual, tan cara dura soy. Hermano, el Evangelio hoy día se ha vuelto cualquier cosa. Así es, Señor. El Evangelio es algo hermoso Amén. y hay que saber vivirlo. Amén. Alguien diga amén. Amén. Hermano, cuando yo comencé este curso hoy día a las 8, habían poquitos. Porque el niño no entiende la responsabilidad del horario. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de un cristiano? La responsabilidad. ¿Alguien quiere ser líder acá? Amén. Tiene que salir de la inmadurez primero. Así es, Señor. Si es inmaduro no puede ser líder.
Pues yo quiero llevar las naciones, no alcanzáis ni a convertirte tú primero y convertir las naciones. Muy bien. Hermano, ¿sabe? Perdónenme la frase, cada aparato raro que sale de evangelista, misionero y pastor. Yo tuve un tal acá, NN, para no saber el nombre, que se vino a la iglesia nuestra, que quería mi cobertura, que yo fuera su padre, pero cuando lo empecé a hacer como padre, no le gustó la paternidad. No, usted me bajáis la bola, y yo. Aquí yo soy el papá y tú el hijo. Aquí yo enseño, tú escucháis. Aquí yo corrijo y tú aguantáis. Y no le gustó. Me llamó, usted es padre espiritual y debería estar... Sí, yo soy padre espiritual, pero de hijos espirituales, no de burros, de tercos, de porfiados y caballos locos. Amén. No, yo dirijo a hijos de Dios sujetos. Amén. Amén. Si no se sujeta el tipo, no lo dirijo. Porque para dirigir otro lobo rapaz, otro sinvergüenza y otro terco como vos, ya tengo varios. Por lo menos los míos me escuchan, de hecho. Aleluya. Amén. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque claro, Gracias. hoy día vivir, mire, ¿sabe por qué el diablo tiene la victoria ganada todavía? ¿Por qué la iglesia no es lo que es? Porque los cristianos no son lo que son. Así es. Amén. La ley es justamente eso. La ley hace esto, desenmascara mi carne. Y se nota que todavía está vivita y coleando la tipa esa. No, yo no soy carnal. Dice Pablo, cuando se ve frente a la ley, dice, ¿puede leer 7:14 de Romanos? Faltan algunos versículos, ¿cierto? Amén. ¿Ya quién lo tiene? ¿Quién no ha leído? Rápido, por favor, 7:14. Amén. Léalo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Lo dice por ti mismo? ¿Pregunto? Amén. Amén. ¿Alguien puede repetir conmigo esta frase? Porque la ley es espiritual, Porque la ley es espiritual. pero yo soy carnal, Pero yo soy carnal. vendido al pecado. Bendito al pecado. Pablo lo dice de sí mismo. Así es. Pablo descubre cuán carnal es él cuando se enfrenta a la ley. O sea, cuando él toma la ley de Moisés y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ahí está la ley me dice que esto está malo, 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 y me muestra todo, hermano. Y cuando empiezo a ver, la tengo toda. Amén. Amén. Y alguien dirá, pero es tan duro ese evangelio, tan difícil. Hermano, es por eso que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es el único que nos ayuda a cambiar. Amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Yo solo y usted solo no cambiamos. Así es. No tenemos la fuerza para cambiar. Pero cuando empezamos a entregar nuestras vidas al Espíritu Santo, Él comienza a hacer el cambio en nosotros y comienza a aflorar el fruto del Espíritu. Amén. Gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Usted lo tiene. Esas 9 cualidades que aparecen ahí las tiene. Amén. No se les nota, pero las tiene. Aleluya. Alguien diga un amén. Amén. No se le nota. Gozo, con esa cara así. Hermano, usted tiene gozo, pero su carne no lo deja tener gozo. Así es, Señor. Usted no tiene paz porque no tiene fe. Amén. Le falta madurar. Cuando usted madura, usted dice, ahora yo soy maduro. ¿Y cómo se sabe? En el ámbito. Amén. Cuando hay un problema, se sabe que él es cristiano y que él todavía es carnalito. Amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Hermana Villarey, siga leyendo. ¿Usted le tocaba? Léalo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire el texto lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, Pare ahí.
Cuando alguien quebranta un mandamiento para tapar lo que él está quebrando, voy a dar un ejemplo bíblico y de algunas hermanitas. Hermanas predicadores que predican con pantalones. Se suben al púlpito y dicen, es que a Dios le interesa el corazón, no la ropa. Ella está quebrando un mandamiento. Y así está enseñando al resto. ¿Alguien diga amén? Amén. Hay algunos que también le ponen chupílica, vinito. Y dicen que no es malo. Yo fui con un apóstol a la botillería y me dijo, amado, tenga una bendición para la Santa Cena, porque yo no tomo, le dije. No, pero esta es muy buena calidad. Sí, pero yo no tomo. Mi Biblia me prohíbe tomar. No sé la suya, pero la mía sí. Le dije, gracias por la botellita. Porque de Argentina me regalaron una botellita de vino, Moscatel, vestida, y me llamaron por teléfono. Me dice, pastor, ¿probó la botellita que le mandé? ¿La de Moscatel? Sí, no, todavía no la he abierto. No, ábrela y pruébela. Muy bueno. Cuando uno escucha esa frase, inmediatamente sabe qué clase de persona te está hablando. Uno que rompe la ley. La Biblia dice, cuando entres en el tabernáculo no beberás vino ni sidra, tú ni tus hijos, para que no mueras. Para saber discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo mundo. ¿Qué quiere decir? Nadie que toma alcohol discierne. Amén. ¿Alguien quiere tener espíritu de discernimiento? Amén. ¿Discernimiento de espíritu? Amén. Bueno, no puede tomar nunca. Amén. En el momento que usted toma, usted pierde la capacidad de discernir. Así dice la Biblia. Amén. Pero hay gente que no lo entiende. Dice, no, pero si se puede tomar. La Biblia dice que no. Yo digo que no. Y mi iglesia no toma. Ningún predicador puede tomar. Amén. No debe. Amén. El alcohol hace daño. Todos lo dicen. El alcohol hace daño. Destruye hogares. Mata niños. Destruye familias enteras. Hogares enteros se ven en la pobreza a causa de padres borrachos. La pregunta es, si Chile es un país de alcohólicos, ¿la iglesia va a enseñar a tomar? No, la iglesia tiene que enseñar a que no se debe tomar ni siquiera un poquito de alcohol, ni en el almuerzo. Amén. Amén. Así es. Pero hoy día, ¿qué hace la gente? Quebrante los mandamientos de Dios y así enseña a la gente. Lo que pasa con predicadores de púlpito, grandes evangelistas, como Ben Gil, que va a besar al Papa las manos, como Luis Palaus, que mete al Puma Rodríguez a cantar, baila mi rumba, y mete a bailar en el púlpito en una campaña. La pregunta es, ¿está salvando almas o está engañando a la gente? La está engañando, está quebrando mandamientos. Amén. Dice la Escritura, no juntéis con ellos, apartaos, dice el Señor. Amén. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Amén, Señor. Amén. Dios nos manda a separarnos del mundo, no a juntarnos, pero si un evangelista corrupto como Luis Palau nos junta con el mundo, él está quebrando mandamientos y enseña a la gente de esta manera. Y mucha gente se va a ir al infierno porque él enseña mal. Puede que me tengan mala, puede que me miren feo, pero voy a predicar la palabra aunque haya poca gente. O haya mucha gente, porque mi compromiso es predicar la palabra toda. La palabra. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Y ese es el problema. La mayoría de predicadores no le conviene meterse en la verdad bíblica. Hay cosas que no tocan. Yo veo la mayoría de ministerios que enseñan esto. Nosotros no nos metemos en doctrina de ninguna iglesia. Yo tengo que meterme en doctrina. Amén. Esa es mi tarea. La iglesia tiene una sola doctrina, Amén. no dos, no tres, no cuatro. Amén. No la doctrina de nuestra iglesia. Nuestra organización no tiene una doctrina propia, tiene la Biblia. Amén. Toda la palabra de Dios es útil. Y hay que saberla interpretar. ¿Cuál es el problema? Hemos dejado la interpretación de la palabra para tener unidad. La unidad sin interpretación correcta de la palabra es corrupción. Amén. Amén. ¿Me escuchó lo que estoy diciéndole? Amén. Es Babilonia. Amén. Sí, Señor. ¿Cuál es el problema? La gran cantidad de iglesias no se mete en doctrina. No corrige, no instruye, no enseña. Señor. ¿Y qué hace eso? Corrompe. Amén. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, usted se olvida de la palabra de Dios. Ejemplo, digo,
Ella se olvida de quién es Dios. Sus hijos serán malditos. Sus nietos serán malditos. Y ella pagará en sus hijos su rebeldía. ¿Quiere pagar usted en sus hijos su rebeldía? Bueno, usted vive en santidad. Usted consagra a Dios. Porque cuando usted se santifica y usted se aparta para Dios, usted bendice a sus hijos, bendice a sus nietos y bendice a sus bisnietos. ¿Me está entendiendo? Usted bendice a la generación que viene. Usted no vive conforme a la palabra. Usted maldice a la generación que viene. Vea en la Biblia y va a notar cómo las generaciones que vinieron después de un pueblo pecador fue destruida. ¿A causa de qué? De que no se corrigió a tiempo el pecado. ¿Alguien quiere un avivamiento? Amén. El avivamiento comienza con la corrección, con la verdad, con la muerte. Ananías y Zafira hicieron esto. Vendieron la propiedad y trajeron parte del dinero. No era todo. ¿Me entienden lo que estoy diciéndole? Le mintieron a Dios. ¿Cuánto le roban el diezmo? Este me diezmo y traen el sobre, pero no está todo el diezmo. Le robaron a Dios. ¿Cuántos se morirían ahí? ¿Ah? ¿Cuántos creen poder engañar a Dios y hacen cosas pecaminosas y se suben al púlpito igual, coordinan igual y están en liderazgo igual? Aleluya. Cuando venga avivamiento, va a venir muerte. Así es, Señor. Porque cuando Dios trae un avivamiento, cuida a su iglesia. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Quieren avivamiento? ¿Se Amén. arriesgan a morir? Porque, escúcheme bien, Dios trae el avivamiento y Dios descubre el pecado. Lo primero que viene en una iglesia con el avivamiento es que el pecado, el adulterio, la fornicación, todo lo que es rebeldía se descubre. Dios pone la mano, castiga duramente. Amén. Porque Dios trae para salvar a la humanidad. Y si yo y usted nos volvemos livianos, el avivamiento se pierde. Amén. Y la bendición se va. Ser cristiano cuesta, diga conmigo. No es fácil ser cristiano. De los verdaderos. Si usted quiere ser de los chantas, de los mentirosos, de los tránsfugas, de aquellos que son a media, chancaos, de los que no son verdaderos, de los que nunca caminan bien, de los que creen que todavía, igual que el catolicismo, que van a la misa, se pegan en el pecho y después adulteran. Porque claro, en la iglesia católica se hacen baile y le bailan al diablo y se hacen tomatera. El curita se mete con uno y con otro. ¿Y la iglesia evangélica no se ha hecho lo mismo? Así es, Señor. Lo mismo. Pastores adúlteros, homosexuales, al frente, y la gente va detrás de ellos. ¿Por qué creen iglesias grandes pastoreadas por homosexuales? Por una sencilla y simple razón. El diablo no pelea contra ellos. Así es. ¿Por qué creen que el diablo pelea contra nosotros? Porque yo predico la palabra. Amén. Hay gente que no le gusta venir a esta iglesia porque yo soy duro para predicar. Dios. Pero no sé si a usted le gusta la palabra dura o la mentira. Dios. ¿Qué le gusta? La verdad. ¿Usted quiere escuchar a un pastor que le predique de verdad? Bueno, venga a este culto y siéntese conmigo que yo le voy a decir las verdades, aunque le va a estorbar. Yo lo voy a amar, no estoy odiándolo, no le tengo mal a usted. No crea que le tengo mala, yo lo amo. Amén. Pero tengo una responsabilidad, decir la palabra y llevarlo a la santidad. Amén. Quiero una iglesia santa. Amén. Porque él va a venir a buscar una iglesia santa. Amén. Y cuando uno entra en la escritura, en la ley de Moisés, descubre lo primero es la acusación al pecado. Los profetas van por el mismo lado. Los profetas, cuando nos metamos en algunos profetas, vamos a decir, ay, cito, menos mal que no existen hoy día. Porque eran horriblemente duros. ¿Me está entendiendo? Amén. No eran gente suave, no eran amistosos. Le tenían miedo cuando llegaba el profeta a la casa de alguno o a alguna ciudad. Le tenían terror al profeta. Cuando Samuel llega a la casa de Elí, y digo, el pasto venía. ¿Me está entendiendo? O sea, ellos sabían que cuando los profetas venían para cortar cabeza. Amén. Alguien diga amén. 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 Bien, amados. Vamos a llegar hasta aquí. Yo quiero preguntas sobre la ley de Moisés.